Hola, profe. ¿Se Sí, escucha? ¿Cómo sí, está? ¿Todo bien? sí, como no escuchaba a nadie, pensé que no había nadie todavía. ¿Ustedes me ven? Sí, 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 vemos bien. De hecho, ¿Eh? creo que Tengo, tenemos. ¿Eh? tengo una duda. Yo me anoté a lo último en la comisión, o sea, después de los 10 primeros, y no aparezco en el campus todavía. O sea, no me llegan los mensajes que manda usted y por lo tanto tampoco puede conseguir el mail, que me lo acaban de pasar. Así que por eso no pude mandar el trabajo. No sé hasta cuándo había tiempo para mandarlo también. Ah, no hay problema, todavía estás a tiempo. Inclusive los que me Ah, listo. mandaron alcancé a leer uno o dos, pero después los charlamos esos porque todavía falta. Doctora, yo lo mismo le iba a preguntar. Yo no lo envié porque no sabía bien la fecha límite y como lo habíamos hecho un trabajo similar el martes con el doctor Pesia, no sabía realmente si mandarlo o no, si esperar a que tuviéramos la clase. No sé Ah, qué dio quería. el mismo trabajo, lo que pasa es que no me dejó constancia en el campus de que había dado el mismo trabajo. Bueno, No, después, hicimos lo mismo, con 5 noticias, lo hicimos con 3 y lo debatimos en clase. Ese fue el trabajo práctico. Pero era lo mismo, digamos, íbamos a copiar lo mismo que habíamos hecho para el trabajo con él. Por eso también. tampoco es muy relevante, digamos, sinceramente, reenviarle lo mismo que ya habíamos hablado, porque por ahí no tenía ningún sentido, pero sí, había que hacerlo, lo reenviaba con 2 noticias a mano y listo. Bien, sí, la idea es como que se vayan aproximando un poco al temario, a los contenidos de la materia, porque todavía no lo saben todos con precisión, pero bueno, de alguna manera cuando el programa en la mano pueden ir vinculando esas noticias a ciertos temas. Entonces se van familiarizando más con los contenidos. Con respecto a la inscripción en el campus, no sé, no, eso no lo manejo yo, tendrías que hablar con Bedelía. Ah, No, sí, le aviso por si no aparezco en alguna lista o algo. Supuestamente yo ya estoy anotado, hablé con ellos, ya, pero por si. entiendo que el acceso al campus es una cosa, la inscripción para rendir en el SIU es necesaria sí o sí para rendir. No sé si este campus tiene una cuestión, por lo menos hasta ahora no lo ha tenido, pero por ejemplo en Ciencias Económicas tiene una inscripción previa al examen también en el campus por una cuestión de seguridad. Eh, no sé, este año no me han dicho nada porque eso lo maneja Bedelía, así que después te diría que lo consultes con ellos y sin perjuicio de que yo voy a preguntar, porque a veces para acceder al examen en el campus, cuando llega el momento no hace falta solamente estar inscrito en el SIU para poder transcribir la nota, sino para poder ver el cuestionario o lo que fuere, según la modalidad que se adopte, tenés que estar inscrito previamente. Pero te aclaro, eso, por ejemplo, lo han tomado otras unidades académicas en razón de ciertas cuestiones de seguridad, ¿no? Que lamentablemente nunca escapan a la posibilidad de lo que suceda, o sea, el hecho irregular, hacemos lo que no debemos. Entonces se implementan más mecanismos, pero fundamentalmente todo esto es una cuestión de responsabilidad del que estudia. Si, siempre digo, aprobar un examen es una circunstancia. Ahora, si yo quiero estudiar con responsabilidad y saber, porque me gusta lo que estudio, es otra cosa. Es intentar hacer las cosas lo mejor posible, intentar interiorizarme de distintas opiniones, no quedarme solamente con la opinión de un... Hoy vine un poquito, porque al tener clases en ciencias económicas es como si cuando nosotros dábamos, no sé ustedes ahora en el programa de estudios, nosotros teníamos materias que no eran específicamente de derecho. Por ejemplo, teníamos economía política, teníamos antropología, teníamos mucha filosofía, teníamos, por supuesto, que derecho tributario y finanzas, y algunas, como economía política, nos costaban, porque no eran lo troncal, no eran hay muchos aspectos económicos que por algo habíamos elegido más el derecho que la economía. Pero bueno, eh, esas, esos temas en realidad enriquecen el conocimiento y el saber interdisciplinario también y hacen a una
una formación profesional más amplia y más acabada. Entonces, un poco la cuestión pasa es que claro, el derecho administrativo, por ejemplo, carreras como ciencias económicas que atraviesan licenciatura en economía, contador, administración de empresas, licenciatura en turismo, están en segundo año y no tienen ninguna otra correlativa, caen como, no sé, es una pista de aterrizaje forzoso. Y quieren que les diga de qué página a qué página tienen que estudiar. Como si fuese una escuela primaria y secundaria. Chicos, estamos en la universidad ya. Una cosa es aprobar una materia, reitero, y otra es estudiar, tener la inquietud de la búsqueda, de ver, no es que la materia esta sea la más importante, obviamente que cada profesor quisiera que fuese la más importante, pero cada cual va a tener su propia vocación, su mayor afinidad con uno o con otro, pero la metodología de estudio en la universidad, si vamos al apunte podemos aprobar la materia sin ninguna duda, pero es el principio del raquitismo que ya dijeron muchos científicos antes que yo, ¿cierto? El raquitismo profesional empieza cada vez que contamos más. Tenemos la posibilidad de leer, de opinar y de diferir respecto a una teoría, y en la medida en que tengamos más conocimiento tenemos mayor también capacidad de síntesis, porque la síntesis es el producto del conocimiento previo. Si yo voy directamente al PowerPoint y le digo 3 renglones, es muy fácil que memorice esos 3 renglones. Ahora, esos 3 renglones le sirven al que ya hizo el proceso de aprehensión del conocimiento, pero para el que directamente va al PowerPoint y se queda con esos 3 renglones, yo les diría que pueden ser buenos expositores, lo mismo que digo para el estudiante, lo digo para el docente. Hay muy buenos expositores de PowerPoint, eso no significa que detrás del PowerPoint existan buenos estudiantes o buenos profesores, ¿eh? No es un demérito, hay algunos que reúnen ambas condiciones y son excelentes, pero una cosa es la forma que yo le doy para llegar a la transmisión del conocimiento y otra cosa es el conocimiento en sí mismo que tiene que estar detrás de esa cáscara, de esa máscara que implica la síntesis, la sinopsis, el PowerPoint, la modalidad que se utilice. Y yo estoy convencida que a mí me pregunten de qué página no se lo voy a decir, porque me parece que es de escuela primaria, de escuela secundaria. Un estudiante en la universidad tiene el derecho y la libertad para empezar a buscar en los libros sugeridos y fuera de los sugeridos donde él considere que puede abordar los temas y sacar y llegar a sus propias conclusiones y opiniones, en la medida que obviamente tampoco sean disparatadas, sino que tengan razonabilidad. Bueno, ¿hay alguien más para ingresar, esperar o no? ¿Dos solos? Creo que somos poquitos, no somos alrededor de 15, entre 15 y 20, no recuerdo bien, pero no somos más de eso. Se deben haber tomado seguido, desde el periodo de ayer, o por ahí, no, porque a mí no me figura en lista de espera nadie más. La verdad es que no. Bueno, cuéntenme ustedes dos entonces qué es lo que han visto con el doctor Pese, ya que hicieron ese trabajo práctico. Él normalmente les habló del reglamento, las clases de reglamento, ¿todo eso vieron? ¿O no? Sí, vimos en realidad bastante por arriba, se explicó un poco se fue relacionando, fue viéndose cada noticia y cada noticia se la fue relacionando con algún punto del programa. Se relacionaron con distintos puntos de la unidad 22, la unidad 7, bueno, la unidad bueno, algunos de reglamentos, sí vimos algo, pero en realidad no se dio como una clase de definición de lo que son reglamentos, se explicó un poco ¿Pero quiénes eso tenían... cuándo fue, el martes o el lunes? No, el lunes tuvimos una clase con el doctor donde pidió el trabajo y él fue explicando un poco la parte más constitucional, digamos, del derecho administrativo, explicó la relación con el derecho público, digamos que es un derecho público, que no hay que relacionarlo con el derecho privado íntimamente, sino que hay que mirarlo con otra visión, la constitucionalización de muchas cosas, o sea, cómo la Constitución tiene incidencia, algunos artículos, hablamos de las atribuciones del 87 en adelante, los ministros, y nos dio a cada uno una determinada actividad, y bueno, el otro día realizamos el trabajo, donde cada uno buscó una noticia y empezó a explicar con qué concepto del programa lo podíamos relacionar.
había noticias de, por ejemplo, de creaciones de órganos descentralizados en el municipio, había noticias de lo que eran, por ejemplo, los controles de constitucionalidad del derecho administrativo, había noticias, y así con otros puntos del programa, ahora no recuerdo exactamente todos, pero bueno, más o menos por eso rondó, y eso fue la clase. Fue corta el día martes. El día lunes se habló de todo lo que es la Constitución, principalmente. El martes se tocaron algunas cuestiones de reglamento, se explicó lo que es un decreto, lo que son los reglamentos, las atribuciones que tienen los ministerios, un poco, pero no fue una clase tan teórica, fue más práctico y charla acerca de lo que fuimos viendo. Recomendó material, nos habló de varios autores, 4 en particular, nos dijo que podíamos agarrar a cualquiera, recomendó a 10, a Bordillo, explicó un poco, pero fue eso más que nada la clase. Bueno, yo les voy a hacer la salvedad, y ese es un excelente autor, pero tengan en cuenta que ha muerto hace muchos años, con lo cual su obra no está actualizada. Yo le quería preguntar para porque... cuando llegue toda la parte de procedimiento, de acto y todo lo demás, guíense por leyes de procedimiento administrativo comentadas, porque precisamente en esos comentarios hay también desarrollo de parte teórica respecto de los temas, sin perjuicio de lo que se puede dar en estas clases. Entonces por ahí se complican leyendo el recurso de apelación por 10, cuando en realidad la normativa vigente ahora está cambiada y están leyendo por algo que no está autorizado. Sí, obviamente todos sirven en la parte teórica o conceptual, pero hay determinadas cosas muy puntuales que, como es una materia que es tan dinámica, va modificándose en forma permanente. Bueno, yo había quedado, independientemente de lo que siga desarrollando el doctor Pesia, había quedado en hablarles de competencia y de las distintas técnicas de organización administrativa. La clase pasada les había dicho eje temático central como concepto, definición del derecho administrativo como rama del derecho público, el ejercicio de la función administrativa. Después vimos y desarrollamos quiénes, y hay un artículo publicado acá en el sitio de Bienvenida, quiénes son las personas, tanto públicas, estatales, como las no estatales, y aún otras personas que actúan como personas de derecho público no estatal, como el caso de los colegios o los consejos profesionales, y aún más allá vimos el caso de los concesionarios de servicios públicos o concesionarios de obra pública, que actúan como sustitutos administrativos, y en el ejercicio y en la ejecución de esos contratos el Estado le delega prerrogativas propias del Poder Estatal, y en tanto esa regulación en el vínculo entre el usuario y el concesionario esté regulado por normas de derecho administrativo, van a constituir cuestión contenciosa administrativa, que por ende va a ir a ese fuero específicamente. Son los denominados sustitutos administrativos. Entonces dijimos, eje temático central, función administrativa, con esta concepción amplia, no solamente la del Estado en su función prerrogativa del Ejecutivo o residual de los restantes poderes, sino fuera del ámbito de los poderes, los entes descentralizados, y también las personas de derecho público no estatales, como pueden ser las cajas, los colegios, las cajas previsionales, los consejos o colegios profesionales, y más allá aún las personas humanas o jurídicas que en la ejecución de un contrato típico administrativo, el vínculo con el usuario, por ejemplo, se encuentre regulado por el derecho administrativo, que actúan como sustitutos administrativos. Ese, como eje temático central, va a tener otras problemáticas convergentes dentro de la actividad administrativa y de este derecho. Y esas problemáticas convergentes deben apuntar a una finalidad de la cual también hablamos la clase pasada, que es el elemento teleológico de la actividad, es decir, el interés público al cual debe propender el ejercicio de esa función. Les hice la aclaración desde el vamos, que yo siempre les trato de transmitir el deber ser. Y de alguna manera, si estoy observando, por más que mañana sea recién el día que retiro los lentes, no veo mucho con estos lentes truchos, de todos modos, esto no significa que deje de ver que muchas veces la realidad en cuanto al ejercicio de esa función dista mucho de lo que en teoría tenemos que explicar, lo cual me impone, ¿no es cierto?, una
una doble obligación, es decir, ¿cómo hago para transmitir este conocimiento en forma teórica sin dejar de advertir que muchas veces son los hechos, esto que estoy diciendo no es lo que sucede? Y entonces digo, bueno, mi finalidad como docente es transmitir, ver, escucharlos, pensar juntos cómo ciertas cosas pueden ser modificadas y transmitirle las herramientas, los recursos, que sepan cuáles son las vías de las cuales disponen como ciudadanos, como administrados, como usuarios, como estudiantes en su estatus también frente a una entidad descentralizada como es la universidad. ¿Cuáles son las vías que tienen para poder de alguna manera, cuando se enfrentan a una situación que no responde a la regularidad, que es un acto viciado, que ustedes consideran que es un acto nulo, tratar de que eso, alejado del deber ser, se encauce, o por lo menos intentemos encauzarlo hacia lo que debería ser conforme al ordenamiento jurídico. Efectuada esta salvedad de estos dos elementos fundamentales, vamos a pasar ahora a la noción o el concepto de competencia, que también les había adelantado, es un concepto fundamental para empezar a analizar todo el tema de la organización administrativa y las distintas técnicas de organización administrativa. Si ustedes vienen con la idea de capacidad de las personas humanas, del derecho civil y comercial, aquí precisamente el interés público que inviste a todo este derecho de ciertos principios que actúan en forma diferente, por eso tiene autonomía académica y científica y por eso sus nulidades son distintas a los principios de la nulidad que inviste o que están investidas las nulidades del ámbito civil. Lo importante es que sepan que no hablamos de capacidad de los entes o de los órganos que componen el Estado, sino que hablamos de la competencia. Entonces, la competencia podríamos definirla como el grado o aptitud que tiene un órgano o un ente para actuar en forma legítima. Se entiende que cuando un órgano actúa con competencia, lo hace en forma legítima. Si estuviésemos fuera, si un acto estuviera viciado de incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo, excepción hecha de la clasificación de la competencia en razón del grado, todas las decisiones que se adopten en virtud de estas situaciones van a traer aparejada la nulidad absoluta, insanable de estas decisiones. Con lo cual vemos que la competencia va a constituir al mismo tiempo un requisito esencial de validez del acto administrativo como tema central, digamos, en la exteriorización de las decisiones de quienes ejercen función administrativa y que podrá tomar las distintas formas según las jerarquías de las cuales emanen esas decisiones. Pueden ser decisiones, resoluciones, decretos, según el nivel o grado que ocupe dentro de la jerarquía el órgano emisor de ese acto administrativo. Entonces, se tiene competencia para lo legítimo. Es ese haz de atribuciones de lo que un órgano, un ente puede hacer. Eso tiene que estar explicitado en la norma fundante, en la norma de creación, pero puede que no esté explicitado, pero no resulte notoriamente extraño o ajeno a ese objeto de competencia de ese órgano o de ese ente. En consecuencia, digamos que es lo explícito más ese haz de lo implícito en lo explícito, es decir, aquello que no resulte notoriamente extraño a las de atribuciones que explícitamente se le ha conferido a ese órgano o ente. Si en realidad se trata de algo notoriamente extraño a lo que, por ejemplo, ese ministerio tiene que desempeñar, y vamos a decir que ese acto está viciado con incompetencia en razón de la materia, y seguramente si lo planteamos y planteamos la nulidad de esa decisión, que será la consecuencia,
traerá aparejada la nulidad absoluta de la misma. Entonces, tenemos competencia como aptitud para actuar legítimamente. No se tiene competencia para lo ilícito, porque si no ya entraríamos en el terreno de lo que constituyen las vías de hecho administrativa, que las vamos a ver más adelante. Esa competencia como grado o aptitud para actuar lícitamente se clasifica en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado. En razón de la materia, por ejemplo, primer grado de desconcentración, después vamos a explicar en qué consiste la desconcentración. Perdón, voy a hacer una preguntita. ¿Escuchás la interferencia el otro día? Porque llamé al técnico. No, doctora, se le escucha muy claro hoy, se le escucha bien. Trató de distanciar los parlantes y me dijo que básicamente es un problema que se tiene con cablevisión, donde se produce alguna interferencia de no sé qué cosa y hace que se escuche ese ruido como un taratata. No, hoy es muy en realidad yo prácticamente la clase la escucho bien. Eliminar totalmente me dijo que es muy difícil, pero bueno, trató de atemperarlo. Pero hoy se le entiende, digamos, se le puede comprender cuando habla también perfectamente, se le puede escuchar. El otro día era muy difícil porque era mucho ruido. Quise cambiar todo, el resultado me quedé sin imagen, no tenía ni audio ni imagen. El otro día fui jurado de un concurso y lo tuve que tomar desde el telefonito, menos mal que no falló, porque me había quedado sin PC, en fin, cosas que pasan, la tecnología. Bueno, me alegro que esté solucionado, al menos de la perfección, ¿viste? No, pero es otra cosa. Para escuchar, le puedo asegurar que es otra cosa porque se le entiende, uno puede ir siguiendo, siguiendo la clase, ir tomando nota, porque el otro día era muy difícil porque el ruido era tan alto, viste, que te desconcentra, te cuesta Sí, escuchar. la verdad que es bastante martirizante, para el que lo tiene al lado también. Después de 1 hora y media le puedo asegurar que, por más que me interese mucho, era muy difícil, se hacía muy largo, el oído se cansaba. Porque aunque apagues, eso sigue haciendo ruido cuando hay interferencia, no hay forma de silenciarlo. Entonces, bueno, reubicó todo el máximo posible, distanciando todo el máximo posible, pero es un problema que va más allá de la PC, tiene que ver con el servidor. En fin, bueno, efectuada esta aclaración, clasificación de la competencia en razón de la materia, territorio, tiempo y grado, dije. En razón de la materia, por ejemplo, los ministerios dentro de la Constitución, ¿qué son? Es el primer grado de desconcentración de los órganos. Estos ministerios no tienen personalidad jurídica, pero de acuerdo a la ley y la Constitución, cada ministerio va a tener un plexo de atribuciones. Esas atribuciones que se le dan al Ministerio de Salud, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Economía, para constituir precisamente la competencia, aquello que le está atribuido a ese ministerio para poder hacer. Es la facultad, es la atribución, es la competencia en razón de la materia. Si un ministro de Salud resuelve lo que le compete al ministro de Economía, obviamente habrá un vicio en este elemento y traerá aparejada la nulidad absoluta de la decisión y no se puede sanear. En razón del territorio, quien emite un acto para ser competente en razón del territorio tiene que ser, ¿no es cierto?, dentro del ámbito territorial donde puede ejercer esa competencia. Si el intendente de General Pueyrredón hoy estuviese resolviendo un conflicto que se produce en el territorio, digamos, para generar un poquitito de duda, en el un conflicto en una situación territorial limítrofe entre partidos, como puede ser, no sé, el arroyo Las Brusquitas, pero para el otro lado, y se equivoca y lo toma como de competencia de General Pueyrredón, cuando en realidad corresponde a General Alvarado, por darles un ejemplo grosero y más fácil. Bueno, ahí habrá incompetencia en razón del territorio, porque resolvió una cuestión que no está dentro de su ámbito espacial para resolver. La consecuencia, obviamente, será la nulidad absoluta de esa decisión. Profesora, ahora, sí. Una pregunta, porque creo que me perdí ya. Las categorías eran por materia
¿no? Dentro de ella se encuentra desconcentración, ¿o entendí mal? La desconcentración es una técnica de organización administrativa. El ejemplo que yo puse es de un ministerio que es un órgano desconcentrado. Pero no te preocupes, no te perdiste, porque todavía no empezamos a analizar la naturaleza jurídica de estas técnicas organizativas. Yo mencioné el ministerio como ejemplo de órgano desconcentrado para hablar de la, en este caso, de la competencia en razón de la materia, como también puedo hablar de un ente descentralizado y decir tiene competencia para eso. Por eso cada vez que hablo de competencia hablo de órganos o de entes. De entes cuando tienen personalidad jurídica, que sería la descentralización como técnica organizativa, y de órganos cuando hablo de la desconcentración, que no tienen personalidad jurídica y cuyo primer ejemplo básico está en la Constitución y son los ministerios. Pero no te preocupes porque sobre eso vamos a avanzar. Por ahora nos quedamos con el concepto de competencia y después que entendamos competencia vamos a empezar a cómo distribuimos, cómo se delegan, si en forma transitoria o en forma permanente, y en ese caso vamos a abordar estos temas. Perfecto. Luego, por razón del territorio, les decía, les explicaba. Por razón del tiempo, vamos a decir, hoy 25 de marzo de 2021 aparece un decreto firmado a nivel de la Municipalidad de General Pueyrredón, qué sé yo, vamos a poner a alguien de el intendente Katz, por darle un ejemplo, no el próximo anterior, sino uno que venga de años más remotos. Entonces decimos, pero ¿cómo? Hoy 2021 tiene esta persona, inviste la condición para hacerle atribuida esa competencia, este funcionario a través de la teoría del órgano, a quien se le puede atribuir la responsabilidad de lo que está ejecutando, haciendo, emitiendo. No tiene competencia temporal, porque hoy no es intendente. En consecuencia, reitero, les doy ejemplos muy extremos y muy manifiestamente groseros para que puedan entender. No tiene competencia Profesora. temporal. ¿Sí? Hola. Por ejemplo, han salido, según tengo entendido, algunas multas de tránsito que están firmadas por el anterior jefe de tránsito. No hace mucho. Hay que ver si las produjo y las firmó y fueron constatadas en el momento en que estaba en el ejercicio de esas atribuciones, con lo cual no hay nulidad posible, porque el acto puede ser notificado a posteriori y ser plenamente válido. Es decir, cesó el mandato de un intendente, por ejemplo, y a mí me notifican que me jubilé y que me aceptó la renuncia, y me la aceptó dentro de la fecha del periodo en que tenía competencia para hacerlo. No tiene que ratificarlo de nuevo. La notificación sobrevendrá después, pero el acto en sí fue dictado cuando quien lo emitía tenía competencia temporal y espacial para hacerlo. Entonces, en esas actas habrá que ver en cada circunstancia. Distinto sería el supuesto que quien firmó ese acta con fecha de hoy no tenga competencia para hacerlo. Entonces, sí, entramos en el terreno de la nulidad, que es distinto a la notificación, que es una cuestión de, digamos, de comienzo de la eficacia del acto, para poder interponer recursos o reclamos y o sea, un hito temporal respecto de la estabilidad o no de esa decisión o de la posibilidad de recurrir la misma. Esa notificación puede sobrevenir con posterioridad, pero el acta debe guardar correspondencia con la fecha y el lugar en que fue celebrada, y tiene que tener competencia al momento de ser ejercida esa potestad. ¿Tá? No sé el caso concreto que vos habrás leído, pero bueno, lo importante es que al momento de ser emitido sea válido. Luego pueden sobrevenir determinadas circunstancias que deben ser motivo de análisis, si es que ciertas cuestiones pueden caer en abstracto en relación al destinatario de esa decisión.
porque cuando llega ya está muerto, porque cuando llega ya no reúne la condición de agente. O sea, esas son otras circunstancias, pero estamos hablando de la competencia del órgano emisor de una decisión o del que celebra un contrato, o sea, el que está haciendo uso de esas de atribuciones legítimas para actuar, para ejercer esa función. Doctora, una consulta, porque en relación a eso me surgió una relación. En el ámbito procesal, las nulidades, por ejemplo, una notificación, si cumplió su finalidad, no se daría. ¿Sería el mismo principio para este caso? No es bueno, las notificaciones a veces son defectuosas dentro del procedimiento administrativo, es un tema bastante difícil porque, bueno, como en el ámbito procesal, a veces uno cree que avanza en un proceso y después finalmente le clavan una nulidad de ese tipo por ser defectuosa una notificación, se da cuenta. Y esto muchas veces dentro del procedimiento administrativo sucede, ¿por qué? Porque no se le exige al administrado la constitución de un domicilio para efectuar las notificaciones. A veces las notificaciones, las personas que lo realizan no lo ejecutan conforme al ordenamiento jurídico, o sea, no guardan, digamos, los requisitos legales como para que surtan el efecto de un efectivo anoticiamiento. Se ha avanzado mucho en este sentido por el uso de la tecnología, con lo cual muchas de las cosas se notifican en tribunales vía token, correo electrónico, todas las notificaciones electrónicas son de aplicación también en el ámbito de la administración pública, con lo cual uno tiene que tener un correo institucionalizado, un correo ya declarado, donde dan por válidas todas las notificaciones, las lea o las deje de leer. En consecuencia, hay la nulidad por la nulidad misma, digamos que es un vicio dentro del procedimiento que no necesariamente constituye per se una cuestión de nulidad absoluta. Hay muchas situaciones que van a generar la posibilidad de ser purgada por etapas posteriores. Por ejemplo, si yo me presento y alego la nulidad de una notificación y resulta que para hacer esa presentación tomé vista de las actuaciones, se supone que al tomar vista de las actuaciones tomo conocimiento de todo lo actuado y acontecido, de manera que a lo sumo lo que puede variar es la consecuencia de la fecha a partir de la cual esa decisión pudo haber quedado firme a los efectos de no vulnerarme mi derecho de defensa, pero no traer la nulidad total del procedimiento, en cuyo caso puede retrotraerse a la etapa procesal en que quedó mal notificado y de ahí en adelante encausarse, y no necesariamente una nulidad absoluta. Pero es un tema que a veces parece simple, pero en esos errores, en esa falta de constitución de domicilio, en esa deficiencia en la confección a veces de actas o de notificaciones, se traduce después en un resultado final que le llega a un destinatario que no es el que corresponde, a un domicilio que no es el que corresponde. Por otro lado, si se cambia a un domicilio hay que tener en cuenta eso, si no se lo cambia, aunque esa persona se haya ido, se reputa subsistente a todos los efectos de la notificación y el procedimiento será válido aunque no viva ahí. Así que no es el caso donde generalmente se pueden dar las nulidades de carácter absoluto. Pueden existir situaciones de anulabilidad, en algunos supuestos sí de nulidad, habrá que ver la gravedad o la entidad del vicio que genera una notificación defectuosa. Pero bueno, para eso vamos a llegar después al capítulo del procedimiento como requisito esencial de validez del acto y de la eficacia que precisamente surge del efectivo noticiamiento por parte del interesado respecto de esas decisiones administrativas. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta o seguimos con la clasificación de la competencia. Habíamos llegado entonces a la competencia por razón del tiempo. Y con esta explicación un poco grosera, en el sentido de que es muy visible, muy patente y muy notorio, ¿no es cierto?, en los ejemplos que les doy, pero es para que lo comprendan. Y luego hay una clasificación de la competencia por razón del grado,
que es el único supuesto donde no se produce la nulidad absoluta, porque este sí es un supuesto de anulabilidad y donde puede existir además la posibilidad de su saneamiento en sede administrativa. La anulabilidad en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, aprovecho para recordársela, se solicita en sede judicial, se declara en sede judicial, no en sede administrativa, porque la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos adopta en este sentido un criterio diferente a la Ley de Procedimientos Administrativos Provincial. Acude a utilizar las palabras revocar o anular, teniendo en cuenta el órgano que va a determinar. Se revoca en sede administrativa y se anula en sede judicial, independientemente de las causales. Incluso puedo revocar un acto de naturaleza regular, no necesariamente los irregulares. Hay supuestos de excepción de revocación de actos regulares. En cambio, la ley provincial utiliza no el criterio de la sede, sino el criterio de las razones que conducen a una cosa u otra. Entonces decimos que la ley provincial anula por razones de ilegalidad y revoca por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Esto simplemente se los menciono así al pasar porque son temas muy específicos que después vamos a volver sobre ellos cuando hablemos de las formas de extinción de los actos y también, obviamente, de las nulidades, porque las nulidades, una vez declaradas, tienen que ver con tanto la anulabilidad como la revocación. Bien. La clasificación, entonces, por razón del grado, les decía, es el único supuesto que es saneable y que no trae aparejada la nulidad absoluta. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué se produce de esta forma? ¿Y qué significa por razón del grado? Mira, el grado dentro de una estructura administrativa que normalmente podríamos asimilarla a una estructura triangular piramidal, ¿no es cierto? Donde en la base está el personal de carrera y luego llegamos a la máxima autoridad de ese órgano o de ese ente que generalmente ya pertenece a la planta política. Y en cada ámbito, dijimos que hay una triple imposición normativa producto del gobierno federal, del gobierno adoptado, vamos a tener a nivel municipal el intendente, a nivel de la provincia el gobernador y como titular del Ejecutivo a nivel nacional el presidente, con la figura del jefe de gabinete que la reforma del 94 le asignó la jefatura de la Administración General del país. Bien, por debajo de esas máximas autoridades, de estas estructuras, vamos a encontrar otras. El grado, vamos a encontrar secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones de coordinación, direcciones, departamentos, divisiones, bueno, todo lo que implica, ¿no es cierto?, todo un organigrama de una estructura administrativa dentro de un ente centralizado, cuanto en un ente descentralizado, donde va a volver a repetirse este sistema de jerarquía-subordinación. Lo que no hay jerarquía-subordinación es respecto del ente descentralizado en relación al centralizado, que después vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, el grado lo que nos está señalando, lo que nos está indicando, es la posición de esa dependencia, de esa jefatura de departamento, de esa dirección, de esa subsecretaría, de esa secretaría, de ese ministerio, en relación a la máxima autoridad de esa estructura administrativa. El grado es la jerarquía, el lugar que ocupa ese órgano dentro de ese ámbito, ¿no es cierto?, jurisdiccional, dentro de esa estructura administrativa respecto a la máxima autoridad de la misma. Y en consecuencia, como dentro de este régimen existe
una posibilidad de supervisión y de control amplio del superior respecto de los actos del inferior jerárquico, es que es susceptible un acto administrativo dictado con incompetencia en razón del grado de ser saneado o subsanado en su defecto por el superior jerárquico de él. ¿Estamos? Por eso, en razón del grado no trae aparejada la nulidad absoluta, porque el superior, es decir, puede ser que algo sea resuelto a un nivel de dirección, cuando en rigor no correspondía a una dirección, sino a una secretaría resolver, porque el director no tenía competencia en razón del grado, no era notoriamente externo o ajeno al ámbito de su competencia, pero sí en razón de su grado no le estaba delegada expresamente esa atribución le compete al órgano superior bajo cuya supervisión se encuentra. Entonces, ¿qué puede hacer la administración? Puede elevarlo a ese órgano superior para que lo sanee. Oportunamente veremos las técnicas de saneamiento, y eso no trae aparejada la nulidad absoluta, sino que puede traer aparejada o bien la anulabilidad o la posibilidad de sanearlo, reitero, en sede administrativa. Entonces, de todas las clasificaciones vimos, y todo esto lo vamos a volver a repetir, por cuanto la competencia es un requisito esencial de validez del acto, y si no se da, trae aparejadas nulidades. Cuando estudiemos las nulidades, nuevamente vamos a volver sobre este tema. Pero recuerden que la nulidad es el aspecto patológico, es cuando el acto precisamente no es regular, contiene vicios o defectos, cuya consecuencia se manifiesta a través de la sanción de nulidad. Es una sanción que se le impone al acto viciado. En el caso de este requisito, que es la competencia, por razón del territorio de la materia o el tiempo, nulidad absoluta; por razón del grado, no. Anulabilidad o saneamiento en su caso. Además de esta clasificación respecto de la competencia, deben tomar nota y saber cuáles son sus caracteres. Esto lo van a ver en los artículos 2, 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos a nivel nacional, la 19.549, y en sus comentarios pueden estar también ser objeto de estudio y de lectura. Es irrenunciable, es improrrogable, es decir, yo no puedo renunciar a la competencia que me ha sido atribuida, la debo ejercer. Es obligatoria, por ende, es improrrogable, salvo que la sustitución o delegación o avocación estuviesen permitidas. Y esto, permítanme un paréntesis, porque no van a entenderlo ahora, pero está vinculado precisamente con las técnicas de organización administrativa transitorias que más adelante, si no lo entienden ahora, más adelante en el desarrollo de este tema les voy a explicar. De manera que en principio es improrrogable, pero pueden existir estos supuestos de prorrogabilidad de la competencia, como en el caso de la delegación, sustitución o avocación, si una ley lo está permitiendo. Entonces, es obligatoria, es irrenunciable, es improrrogable, salvo estos supuestos. Esas serían las características de este grado de aptitud de un órgano o un ente para actuar en forma legítima. No se tiene competencia para lo ilícito, para lo ilegítimo, sino entramos en el terreno vedado de lo que es, de lo que configura una vía de hecho administrativa que como tal siempre importa un comportamiento ilícito por parte de la administración, y que oportunamente veremos. De manera que por ahora yo les enuncio concepto, caracteres y clasificación de la competencia. Partiendo de estas nociones y estos caracteres, vamos a ver ahora cómo organizamos a la administración pública, cómo puede estar organizada la administración pública, bajo qué figura, bajo qué técnicas. Y ahí encontramos técnicas de organización administrativa permanentes
y técnicas de organización administrativa transitorias. En las técnicas de organización administrativa permanente serían la centralización, descentralización, concentración, desconcentración. Permanentes porque ahí existe una transferencia, no solamente del ejercicio, sino que se está generando una titularidad de la competencia en esos órganos o en esos entes. A diferencia de las transitorias, donde lo que se transfiere o delega es el ejercicio, pero la titularidad de la competencia no. Y estos serían los ejemplos de la delegación, sustitución o avocación como técnicas transitorias. Volvamos a las técnicas permanentes de organización. Si queremos encontrar la diferencia entre centralización y concentración, no vamos a encontrar demasiado claro. Va a quedar el concepto y la distinción un tanto difusa. ¿Por qué? Porque ambos términos nos están señalando como una suerte de ¿qué? De aglutinamiento, ¿no es cierto? De concentración, de centralización de atribuciones o de competencias. No un proceso de dispersión de atribuciones, sino un proceso de concentración o de centralización. De manera que por ese lado mucho no vamos a encontrar la distinción entre estas dos técnicas, pero sí por sus opuestos, por sus pares opuestos. Sí lo vamos a encontrar por el lado de la desconcentración y de la descentralización. Porque en la desconcentración sí empiezan a dispersarse funciones. Sí empiezan a dispersarse funciones. Por eso les dije que el primer grado de desconcentración está previsto en el propio texto de la Constitución Nacional y lo constituyen los ministerios, para alguien que me preguntó. Ahora estamos dentro de la técnica organizativa permanente, que es la desconcentración. Transfiero atribuciones y competencias a estos órganos de forma permanente, diciendo, este ministerio puede desarrollar tales funciones, bla, 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 bla. Eso que se enumera en la ley de ministerios es la competencia, el ámbito dentro del cual ese ministerio puede expedir, se puede intervenir, no solamente puede, debe, porque es obligatorio el ejercicio de esa competencia. Pero hay un dato distintivo fundamental para distinguirlo de la descentralización. Cuando yo hablo de un ministerio, hablo de una secretaría, hablo de un órgano dentro de una estructura administrativa que no tiene personalidad jurídica. Mal está cuando se demanda a un ministerio. En realidad se demanda a quien tiene personalidad jurídica. Si el ministerio depende de la órbita nacional, se tendrá que demandar al Estado-Nación. Si es el ministerio de la provincia, se tiene que demandar como persona jurídica que es al Estado provincial, porque esos órganos desconcentrados implican dispersión de funciones para organizar la administración y para que no esté todo concentrado en la figura exclusiva del titular, ¿no es cierto?, de esa competencia que es la máxima autoridad, y posibilitar una suerte de transferencia, de dispersión, reitero, de funciones y atribuciones, supuestamente para que las cosas salgan más rápido también. Pero no creo persona jurídica, no surge al mundo jurídico alguien que puede ser sujeto de una acción o de un juicio. No puedo demandar a un ministerio, debo demandar al Estado, porque este es un órgano desconcentrado. Y aquí sí, el opuesto al otro par, la descentralización, sí genera personalidad jurídica. Es decir, cuando se crea un ente descentralizado, se crea una nueva persona que surge al mundo del ordenamiento jurídico. Esos entes descentralizados tienen personalidad jurídica y se crean generalmente para
la prestación de determinados servicios o ejecución de ciertas materias específicas que pueden llegar a requerir mayor grado de celeridad, y en cierta medida se dota en esa descentralización de distintos grados de autonomía, autarquía, empresas del Estado, como lo tienen en el programa, todos los cuales tienen personalidad jurídica, son sujetos de derecho y por lo tanto no están sujetos al control de jerarquía subordinación que se da dentro de la desconcentración, dentro del esquema de la jerarquía subordinación, que a su vez puede volver a repetirse dentro del esquema organizativo del ente descentralizado. Lo que no se da es ese ejercicio de control, de supervisión pleno de un ente descentralizado en relación a la administración central. Respecto de ese ente descentralizado, no es que quede ahí boyando sin ningún tipo de control, sino que debe tener un control denominado de tutela. Es decir, es un control más mitigado, porque si no, si la administración central se pone en el lugar del ente descentralizado cuando resuelve una cuestión, pierde la razón de ser de haber creado una nueva personalidad jurídica. Por eso, cuando veamos la parte recursiva dentro de esta materia, van a ver cómo incluso respecto de las decisiones provenientes de las universidades nacionales, por cuanto las universidades están dentro de este esquema descentralizado, queda la posibilidad de la acción judicial directa o queda la opción de interponer un recurso por ante la administración central dentro del ministerio bajo cuya jurisdicción u órbita esté este ente descentralizado. ¿Está más o menos comprendido? Por ejemplo, el recurso que posibilita ese control por parte del administrado, donde dice, bueno, en vez de ir a juicio directo, que ya me posibilita porque es una persona jurídica cuya decisión me habilita a ir a la instancia judicial, yo puedo administrativamente, previamente en el orden nacional, interponer un recurso que se denomina recurso de alzada. ¿Qué es lo que pretendo? O de apelación, que hace las veces respecto a los entes autárquicos en provincia. ¿Qué es lo que pretendo a través de esto? Que la administración central controle, ejercite el control de tutela respecto de lo decidido por ese ente. Si es legítimo o no. Si es ilegítimo, lo que debe hacer es hacer lugar al recurso y devolver las actuaciones al ente descentralizado para que dicte un nuevo acto conforme a derecho. Lo que no puede hacer la administración central es sentarse en el lugar del titular del ente y emitir un acto resolviendo desde la administración central directamente el tema, porque pierde la razón de ser de la personalidad jurídica que cree. Ahora, ojo, porque el texto ordenado de la ley nacional, cuando llegue el momento de la fase recursiva, no los quiero embotar ahora, el texto ordenado del decreto reglamentario de la ley 19.549 del año 2017, en este aspecto es un poco como que ha ampliado el espectro y ha dejado de lado el control de tutela, porque en determinadas circunstancias le posibilita dictar un nuevo acto, una decisión proveniente del ente descentralizado directamente a la administración central. ¿Cuál mencionó, profe? Que no escuché bien. ¿Cómo? ¿El número ese? El número que mencionó, no lo pude escuchar bien. El decreto reglamentario de la ley 19.549 es el 1759/72 con todas sus modificaciones, pero su texto ordenado, el último, es del año 2017. Y ahí un poco justo en el recurso de alzada, que oportunamente veremos, hay
como una situación un tanto ambigua respecto de esto que naturalmente y normalmente venimos explicando y que entendemos que es así porque es propio de la naturaleza jurídica de un ente descentralizado, que la administración central pueda tutelar, pero no ejercer ese control inmediato de superioridad, de jerarquía, subordinación, como se da en el esquema de la desconcentración. Porque estamos ante una personalidad jurídica que sus decisiones pueden ir directamente a ser atacadas en vía judicial. Entonces, técnicas de organización, partiendo de la noción de competencia, para sintetizar, técnicas de organización administrativa permanentes, concentración, desconcentración, centralización, descentralización. En estos dos últimos pares es donde básicamente radica la diferencia. Cuando concentro o centralizo, mucha diferencia no encuentro, porque de alguna manera estoy aglutinando atribuciones en un órgano o un ente. Pero cuando yo disperso funciones, en un caso sin crear personalidad jurídica, digo que desconcentro. Y ahí les estoy hablando de los ministerios, por ejemplo, de las secretarías, de todas esas estructuras administrativas que se dan dentro de la administración central y cuyo esquema puede volver a repetirse dentro de la estructura piramidal de un ente descentralizado. Pero cuando creo un ente descentralizado, genero una nueva personalidad jurídica que la pongo aquí al costado. Esta es la administración central y acá una pirámide más chiquita que es un ente descentralizado. Esta figura de la descentralización, generalmente la autarquía, es utilizada mucho, por ejemplo, para los entes reguladores de los servicios públicos, se utilizó. Entonces, ahí se genera una nueva persona jurídica. ¿Cuál es la vinculación con la administración central? ¿Existe una posibilidad de control o están totalmente ahí sueltos, liberados? No. Existe una posibilidad de control más mitigado, que se denomina control de tutela y que el administrador puede ejercer a través del recurso de alzada en nación o del recurso de apelación en provincia. Tengan en cuenta entonces la descentralización como forma de organización administrativa y con todas las connotaciones de precisión técnica y jurídica que el tema requiere. No es crear un espacio físico distante de la administración central donde se puedan desempeñar tales o cuales funciones. Muchas veces se creó un ente descentralizado ubicado en la avenida Juan B. Justo, en la avenida Colón, que tiene como competencia. Debemos preguntar, ¿tiene personalidad jurídica? ¿Puede ser sujeto pasible de una demanda, por ejemplo? Se habla impropiamente, a esto me refiero, de descentralización. La nota distintiva jurídica básica de la descentralización es la creación de la personalidad jurídica. Por más que llevemos lejos una dependencia y digamos que está distante, será una delegación, será un espacio específico más próximo a la vecindad para el desarrollo de determinadas o la prestación de determinados servicios, pero si no tiene personalidad jurídica, falta un elemento distintivo básico de la descentralización. Ahora bien, dentro de la descentralización encontramos una amplia gama, desde lo institucional y por la naturaleza jurídica, digamos. El primer grado de descentralización, el más próximo a la administración central, sería la autarquía. Luego pasamos por ciertos casos de empresas del Estado, otras que son sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria o no. Y el último grado o eslabón de la descentralización estaría dado por las sociedades de Estado, de los cuales ya creo que en la clase anterior me referí. Se llaman así porque su capital es íntegramente estatal, pero en la aplicación de sus normas, su propia ley específica, que es la 22.705, reenvía la aplicación del tipo societario de las sociedades anónimas, o sea, que contiene un amplio grado de aplicación de normas del derecho privado, aun cuando sean personas de derecho público, porque en su composición es íntegramente estatal, pero nada más. El régimen de sus funcionarios es distinto. En cambio, el más próximo al régimen, digamos, de la administración central es la autarquía. Pero aún así debemos hacer una distinción también desde el punto de vista institucional
entre autonomía y autarquía, sobre todo porque a veces se habla, y esto creo que ya de alguna manera también se lo esbocé en la clase anterior, díganme si lo reitero. Desde el punto de vista institucional, por ejemplo, los municipios bonaerenses no podemos decir que jurídicamente sean autónomos, en cuyo caso estamos en un ámbito de incumplimiento a una manda constitucional de superior jerarquía que estableció en 1994 la autonomía de los mismos. ¿Por qué se produce esto? Porque ese mismo año se reforma la Constitución de la provincia de Buenos Aires y no se modifica el capítulo inherente al régimen municipal. Entonces se lo deja tal cual y es por ello que existe una ley uniforme que rige para todos los municipios bonaerenses. Esto no es propio de una autonomía, sino de una autarquía. Yo puedo autolegislarme, puedo autoadministrarme, tengo recursos suficientes, pero si yo no me puedo dar mi propia norma fundante, y la norma fundante es la norma común a todos los municipios de la provincia, falta una nota distintiva jurídica propia de la autonomía institucional. Y sigo estando en el terreno de la autarquía. Falta, reitero, la posibilidad de darme mi norma fundante. Cuando yo me pueda dar mi propia carta orgánica, estaré dentro del terreno de la autonomía. Mientras tanto, no. Y en consecuencia, la provincia de Buenos Aires está incumpliendo una manda constitucional de superior jerarquía en este sentido. Todos los parches, todos los proyectos que se vienen realizando y propugnando, tendientes a cambiar ciertos temas regulados en el decreto ley 6759, que es la ley orgánica de las municipalidades, común a todos los municipios de la provincia, son todos parches en torno a la autarquía, pero no generan más autonomía, no son autónomos jurídicamente hablando, porque seguimos con una ley que es uniforme en todo el territorio de los municipios bonaerenses. Este es un tema que da a la reflexión, al planteo y la implementación, pero por ahora veo que no existen grandes modificaciones. Entonces, como técnicas de organización permanente, ya vimos. Establecimos las diferencias. ¿Quieren preguntar algo? No sé qué hora es. A ver. 22 nos queda un poquito. ¿Quieren preguntar algo? ¿Les quedó todo claro? Sí, doctora. ¿O están muy agotados ya? Sí, también. Pero no, la única duda que me ha surgido es el tema de, por ejemplo, en Córdoba creo, si no me equivoco, es el régimen autónomo en los municipios, que es distinto de la configuración que tiene la provincia de Buenos Aires. A la hora de la fuerza, el ejercicio de fuerza de policía o ese tipo de cuestiones, ¿hay una incidencia muy grande para las atribuciones que se le dan al municipio o no cambia mucho? Es la única duda que me surgió Sí, de... porque la policía son auxiliares del intendente. Esto está previsto en la Carta Orgánica, que es común a todos los municipios bonaerenses. Son auxiliares del intendente. El intendente puede acudir al uso de la fuerza pública, por ejemplo, cuando se trata de la autotutela ejecutoria, que después oportunamente veremos en qué consiste, y se da respecto de los bienes del dominio público indubitable. Por ejemplo, ¿cuántas veces es ocupada una plaza, que es un bien por afectación perteneciente al dominio público? O las calles, que son intransitables, o las autopistas. Es decir, el dominio público debe cumplir con una finalidad, que es el uso para todos, el uso común. Si alguien, por legítima reivindicación que sea de sus derechos, hace un ejercicio absoluto, impropio y permanente de ese bien del dominio público, ¿puede la autoridad administrativa acudir al auxilio de la fuerza pública y ejercer ejecutoriedad en sentido propio? Sí, puede, sin necesidad de acudir a la instancia judicial.
Lo que pasa es que normalmente para evitar conflictos o para evitar ser el que tomó la decisión, se acude a la instancia judicial para que sea un juez el que diga si se tiene que desalojar la plaza o la calle. Y hay muchos jueces que dicen, señor, esta es una atribución suya y estamos como el huevo y la gallina. Y a veces no se resuelve, no porque no se tenga competencia, sino porque a veces resulta difícil asumir la decisión frente al riesgo que puede implicar esa decisión o los intereses en pugna. Pero sí es un ejemplo típico de autotutela ejecutoria, donde la fuerza pública, obviamente en todos los municipios, tienen la misma posibilidad de tomarlos como dice la Carta Orgánica, que es, digamos, como un auxiliar del intendente municipal. Básicamente, fíjense que en los municipios bonaerenses no tenemos poderes. ¿De qué hablamos? Hablamos de departamentos, porque eso deriva de la Constitución de la provincia, que mantuvo el régimen municipal de gobierno. Entonces dice, las competencias que corresponden al Consejo Deliberante, al Departamento Deliberativo, son tales, tales y tales, que después se van a tomar en la ley que es uniforme y regula a todos los municipios bonaerenses, o sea, tanto el rico, el que tiene mucha población, como aquel que no la tiene. Y entonces tenemos una norma que, siendo común, a veces no permite distinguir las diferencias que desde el punto de vista territorial y de conflictos y de situaciones pueden ser previstas de otra manera en ejercicio de la autonomía. Y otro artículo de la Constitución va a decir las atribuciones del Departamento Ejecutivo son estas, estas y estas, y luego ese decreto ley que está vigente desde el año 58 con modificaciones posteriores, obviamente, dirá, bueno, en ejercicio de esas atribuciones conferidas por la Constitución, estas son las atribuciones reglamentarias, deliberativas, bla, 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 que corresponden en la ejecución de las obras, en el presupuesto, al Departamento Ejecutivo. No tenemos un poder judicial municipal, no se confundan que los juzgados de faltas no pertenecen al poder judicial, no existe poder judicial, es una estructura administrativa más. No, justamente por eso le hice la pregunta originalmente, porque me surgió mucho con la polémica. Ahora, por ejemplo, en Mar del Plata está aplicando mucho lo que es la patrulla municipal, ¿no? Más allá de los juzgados. Y eso me generó dudas porque cómo sería en otros regímenes distintos de la autarquía que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Si eso cambia, si hay una... Todos los cambios de las policías municipales provinieron de ley provincial también, producto de la autarquía. No son el producto de normas específicas de acá, vino legislado desde la provincia. Como también hubo avances sobre la autonomía en materia de empleo público, hay una ley provincial que regula la relación de empleo del trabajador municipal en cada uno de los distritos, y es uniforme para todos los municipios. Si fuese autónomo, como en una época, sin que estuviese dado por la Constitución, existía un estatuto municipal y cada municipio se daba su norma. Uno de los avances sobre la autonomía también implicó eso, el hecho de que las legislaturas provinciales adopten un estatuto uniforme para todos los municipios, siendo que responden muchas veces también a realidades diferentes. Hay varias aristas. E incluso hablar de autonomía, bueno, en teoría es una cosa y en la práctica a veces tampoco es factible la realización y hablar tanto de la autonomía. ¿Por qué? Porque a veces puedo tener personalidad jurídica, puedo tener todas esas características que son necesarias, la capacidad de autolegislarme, pero me puedo autonomizar, sí, pero ¿tengo recursos suficientes para poder llevar a cabo esto que pretendo, esto que reclamo, esta autonomía? Ese es el otro tema, porque para una autonomía plena y completa, el recurso también es fundamental, es decir, poder autofinanciarse. Y vemos que, bueno, ni hablar en estas circunstancias, ¿cierto? Es muy difícil en muchos casos, sin aportes que provengan de provincia o de nación a muchos municipios, con lo que recaudan poder
hacer frente a sus obligaciones. Y hay otros que están muy bien administrados y sí tienen la posibilidad de autofinanciarse, con lo cual las realidades, la provincia de Buenos Aires está generada sobre la base de la idea del municipio partido, que es bastante histórica, y las realidades demográficas y de distribución son distintas. Es una provincia muy grande con realidades también bastante dispares, con lo cual la autonomía posibilitaría en muchos distritos una manera de organizarse de forma distinta. Pero bueno, así están las cosas, por más que emparchemos y digamos que vamos hacia una autonomía, en la medida que sigamos dentro de ese decreto ley, les digo, ese decreto ley es uniforme a todos, entonces falta desde el punto de vista jurídico la autonomía institucional. Aunque digamos que los municipios son autónomos, porque así lo dice la Constitución Nacional. Lo que pasa es que la Constitución de la provincia se quedó. Fue una de las, pienso que una de las razones que generaron la modificación de la Constitución en algunos aspectos, en algunos sentidos, y otros quedaron tal como está. El capítulo del régimen municipal quedó como en la Constitución del año 34, respondiendo a una realidad distinta, jurídica e histórica. Bueno, podemos seguir avanzando, si no están muy cansados, con las técnicas de organización administrativa transitorias. Les dije, en las permanentes no es solamente el ejercicio de ciertas atribuciones, sino también la titularidad de esa competencia. En las técnicas transitorias, lo que se produce es una asignación o transferencia del ejercicio de la competencia de un órgano en otro, sin desprenderse de la titularidad de la misma. Por eso es transitoria. Y esas técnicas son la delegación, la sustitución y la avocación. La delegación opera con carácter general y se da de un órgano superior o a un órgano de igual jerarquía administrativa. Yo delego, por ejemplo, yo, intendente, delego en el secretario de salud tales y tales facultades para que celebre contratos, que emita actos en relación a estas atribuciones. Pero ojo, la titularidad de esa competencia la sigo conservando yo, de manera que en cualquier momento puedo decir, retomo el ejercicio de esa competencia y lo resuelvo yo, ¿está claro? Lo resuelvo yo como máxima autoridad de ese ente, porque yo no me desprendí de la titularidad, sino simplemente del ejercicio. Por eso es técnica transitoria y se da del superior hacia el inferior o entre órganos de una misma jerarquía, del mismo grado. Recuerden que el grado es el lugar, la situación, el estatus que reúne un órgano dentro de una estructura administrativa respecto de la máxima autoridad de la misma. En la avocación se produce, avocación con B corta, porque a veces lo ponemos con B larga, en este caso la avocación con sentido propio, técnico del derecho administrativo, ¿qué significa? Significa la situación inversa a la delegación. Significa que el órgano superior toma un asunto concreto y determinado que está siendo objeto de tratamiento por ante un órgano inferior y lo toma para sí para resolverlo él. Es decir, está siendo objeto de tratamiento en un nivel de dirección y el intendente o el gobernador dice, este tema lo tomo. Entonces no opera con carácter general, sino con alcance particularizado, concreto. Es un asunto determinado, el cual
me aboco, lo tomo y lo resuelvo para mí. Estamos dentro de la transitoriedad, porque no me desprendí de la titularidad, sino del ejercicio. Entonces lo tomo y lo resuelvo. ¿Tiene que estar en todos los casos permitido o hay supuestos que quedan fuera del alcance de la posibilidad del ejercicio de esta vocación? Miren, lo razonable y lo que las leyes normalmente prevén es que en determinadas circunstancias esa vocación no correspondería. Y es cuando ese asunto está siendo objeto de tratamiento por ante un órgano inferior jerárquicamente en razón de una idoneidad técnica específica. Supónganse, está en una situación de una secretaría que tiene que resolver legal y técnicamente el tratamiento de un recurso que, si bien no es vinculante el dictamen, sí es obligatorio que esté. Entonces, no es el superior el que puede, desde el punto de vista técnico-jurídico, técnico-contable, resolver esa situación en razón de la idoneidad técnica del órgano inferior que lo está tratando. Eso podría llegar a actuar como un límite al ejercicio de la vocación. Pero por fuera de eso piensen que el que puede lo más, puede lo menos. Por lo tanto, en todas las situaciones puede llegar a producirse. E incluso diría como conclusión, en relación a la figura del jefe de gabinete introducida en la reforma del 94 como jefe de la Administración General del país, que siendo el Ejecutivo, igualmente, a pesar de esta delegación del ejercicio de la jefatura de la Administración General del país tan específica y prevista en el texto constitucional, la titularidad del Ejecutivo sigue siendo unipersonal, con lo cual creo, estimo, es mi opinión, que el ejercicio de la advocación por parte del presidente es posible aún, como última instancia, en las decisiones provenientes de decisiones administrativas provenientes del jefe de gabinete. Y la sustitución, en realidad, más que una verdadera técnica organizativa, se está refiriendo a todas aquellas situaciones que contemplan a veces subrogancias, reemplazos, producto de vacaciones, de licencias, de incompatibilidades, es decir, situaciones que tienen que ver con el órgano funcionario, es decir, aquel quien está desempeñando una función que en determinadas situaciones debe excusarse o lo recusan o se hace lugar al apartamiento, a la desvinculación o simplemente está ausente en razón de una licencia, y entonces hay que subrogarlo, hay que de alguna manera sustituirlo para el cumplimiento de. No es una verdadera técnica organizativa, es una forma de reemplazar, de sustituir una persona por otra en caso, entre otros, por ejemplo, de vacancia en una forma interina. Estos serían entonces los supuestos de técnicas de organización administrativa transitorias. Reitero, se llaman transitorias porque el titular no se desprende de ella, no se desprende de la titularidad de la competencia, sino solo de su ejercicio, a diferencia de las permanentes. Y en las permanentes, recuerden, la distinción entre desconcentración y descentralización, que básicamente radica en el caso de la descentralización en la creación de una nueva personalidad jurídica y un control más mitigado, y en la desconcentración en la ausencia de personalidad jurídica y en un ejercicio más directo de supervisión o de control, porque están dentro de la misma estructura. No se crea una nueva persona jurídica, ¿sí? Y les pongo como ejemplo constitucional el rango de órgano desconcentrado el ministerio. Luego, cada estructura orgánica en su ámbito jurisdiccional tiene sus propios organigramas y sus distintas estructuras, que según cómo se denominen también va a ser la forma o la denominación que tomen los actos administrativos que emitan. Porque
la máxima autoridad va a ser un decreto. Los secretarios emitirán resoluciones, los directores emitirán disposiciones. Ahora se usa mucho la palabra decisión administrativa, aún proveniente de los ministerios, decisiones administrativas. Bueno, todo eso tiene que ver con la forma o el nombre o la denominación según la jerarquía a la cual corresponde al órgano emisor del acto administrativo. Todos son actos administrativos y deben participar de esos caracteres. El nombre, la denominación, va a depender de la jerarquía del cual emane ese acto administrativo como principio, como exteriorización de voluntad de la administración en el ejercicio de esta función administrativa, que es lo que vamos a empezar a desarrollar, no el jueves que viene porque es Jueves Santo, pero en la clase de la próxima, de la semana posterior a las Pascuas, con lo cual deseo que tengan felices Pascuas, que se cuiden y que esperemos que si se produce una segunda ola nos resulte lo más suave posible, para lo cual ustedes que son jóvenes están un poquito más alejados del temor a lo mejor, o no lo sé. Para todos las restricciones que se imponen con este distanciamiento nos deben hacer reflexionar. En definitiva, se trata de transitar este camino de la manera más responsable posible, individual y socialmente, porque siempre estamos poniendo en riesgo la vida de otros, aún sin quererlo, si no cumplimos con lo que se considera que hace al cuidado que debemos adoptar. Y en las Semanas Santas, a veces, después de ser una semana de reflexión, la gente obviamente, según su credo o lo que estime que corresponde, lo utiliza para el turismo. Y bueno, el turismo es una fuente de recursos, pero las aglomeraciones, conservemos esa responsabilidad, porque ni aún vacunados, lamentablemente, esto ha desconcertado a muchos científicos, ¿no? Y nos pone a nosotros como seres humanos en un momento también de reflexión. Es lo que nos toca vivir, las pandemias cada siglo se producen, nos tocó a nosotros, será posible vencerlo, ojalá. Mientras tanto, esta es nuestra realidad y nos debe conducir a una reflexión y a una introspección profunda que no nos haga cada vez más miserables, sino que nos haga pensar que como seres humanos debemos ser responsables y más solidarios. Profe, muy cierto lo que dijo, muy cierto. Tengo una consulta sobre el material de estudio, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, mire, yo tengo el libro de Dromi Sí. y estaba viendo justo los elementos, la competencia, todo eso, y lo veo bastante completo. Sí. ¿Usted recomienda estudiar directamente del libro, obviamente complementando con las clases? ¿Bastaría este libro? Sí, Dromi, obviamente, si vos tenés el tratado de él después de las privatizaciones con Menem, o sea, fue el primero en sacar el libro con las privatizaciones. Cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, entre otras cosas, va a tener que tener en cuenta que muchas de esas situaciones se revirtieron. Se produjo en algunos casos procesos de reestatización, y ahí el carácter dinámico de este derecho. O sea, algunas quedaron, obviamente, y quedaron en forma definitiva de esas privatizaciones. No significa que puedan volver hacia el Estado, la reversión hacia el Estado. Si entramos en profundidad en muchos de los servicios públicos, ojo, que ahí no hubo solamente una concesión, hubo transferencia. En otros se ha producido un proceso inverso en el anterior gobierno, ahora de reestatización, con lo cual es dinámico y lo que te sugiero es tomarlo como base y complementarlo con otras cuestiones que se vayan actualizando, porque sobre todo en esas materias es donde más va y viene según
digamos, el rumbo de gestión que se adopte, y el concepto, ¿no es cierto? Bueno, claro, este es de 1997, que yo tengo. Es muy completo por lo que veo, no sé si debido al año. Sí, Dromi es claro, contiene prácticamente todos los temas. Es un autor que si vos lo lees es muy difícil que te cite bibliografía. Es decir, puede ser que sean ideas propias luego de haber leído varias obras. eh, no hace citas. Si se lo copió de alguien, no lo sé. Pero es claro, para la lectura es claro. Citas Bueno, bibliográficas muchas no vas a encontrar. Doctora, tengo una consulta hablando de lo mismo. Tuve la posibilidad de ver que está el libro manual que se vende, que es fácil de conseguir, porque los demás se me realmente buscando en Balbín es un buen tratado, que está mal exactamente, le iba a decir, publicado. de los 4 autores que nombró el doctor Pesa que es anterior, digamos, el que se puede conseguir hoy que vas a la Cámara Plata, López Oroño, lo conseguís por internet en Mercado Libre en cualquier lado, es el manual de Balbín. La cuarta. Sí. Yo quería la duda de si servía, porque he leído que hay algunas diferencias, tengo marcadas algunas diferencias por ahí que tiene con Thomas Hutchinson, y quería saber si servía el manual de él, y estaba bien orientado. Bien, todas las obras sirven y que existan diferencias entre los autores no es óbice para que incluso ustedes puedan formarse una opinión distinta. La cuestión es si esa opinión no está reñida con el ordenamiento jurídico. Hay cuestiones que son opinables y otras que no son tan opinables como para decir es blanco y yo salgo diciendo negro. Pero hay cuestiones que son opinables, que si ustedes lo toman por este autor o lo dicen por aquel otro, y hacen propia su convicción y está fundada, no va a estar mal. No van a desaprobar el examen porque me digan esto lo dice Dromi y yo no lo quiero a Dromi y lo prefiero a Balbín. ¿Está claro? Tienen la libertad de elegir la bibliografía dentro de la que está sugerida. Y Sería un aunque buen opinen distintos, si ustedes fundan su criterio y es opinable la cuestión y hay razonabilidad en lo que dicen, aunque uno no esté de acuerdo, bueno, es una forma de manifestar que ya empiezan a ser abogados de alguna manera que pueden cambiar ciertas jurisprudencias o ciertos fallos. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre vamos a estar repitiendo lo que dijo el otro? A veces es necesario innovar también la opinión. Y esa opinión se forma nutriéndose de distintas, valga la redundancia, opiniones también de otros y formar la propia. Así que no se hagan problema por el autor que elijan. Acá no hay un sesgo de decir apruebo o desapruebo porque sigo al titular de la cátedra o dejo de seguir su criterio en las materias que sean opinables, chicos, porque si bien no es una ciencia exacta, todos sabemos que hay ciertas cosas que las dice la ley. Y si las dice la ley, aunque esa ley esté sujeta a interpretación, vamos a ver cuán amplio es el espectro de lo que me queda a mí de discrecionalidad para interpretar esa norma y cambiarla o llevarla a un destino, a una finalidad que no es tal. A otras cuestiones que son más ambiguas o están redactadas en forma imprecisa y que pueden generar opiniones distintas. Pero no se hagan problema desde ese punto de vista. Y de todos modos, yo los conozco a ambos, afortunadamente integro la cátedra con el doctor Hutchinson desde el comienzo. He estado también como comentarista en obras que hicimos con otros integrantes de la cátedra en materia procesal administrativa. Yo considero que la exposición de sus comentarios en la ley de procedimientos son muy útiles. Comparto muchos de sus criterios. Y a Balbín lo he tenido de profesor también en el doctorado, y me pareció en lo personal, más allá de lo que escribe en los libros, en lo personal, cómo se desenvuelve como profesor, como académico, me pareció que tiene esa dinámica del ir y volver, de un poco con
en el cual yo me siento un poco consustanciada, es decir, tirar una idea, avanzar, pero luego retrocedo un poco para rebobinar y volver a reforzar la idea primitiva. Eso sería un buen manual para seguir. Yo le digo Es la un verdad, manual actualizado que sí que también le sirve, sí. porque es el de 2018 y yo estuve buscando realmente, después hay guías de administrativo, de ediciones, está la ley comentada de procedimiento administrativo. Está pendiente mi libro y me voy a jubilar y no lo voy a hacer. No, pero yo porque Miren, realmente estoy... yo he escrito muchísimas cosas, pero no las tengo registradas ni publicadas, nada. ¿Y saben por qué? Porque siempre, no sé, no es una crítica hacia los demás ni nada. A mí me daba la sensación de que por ahí éticamente, de alguna manera, estar en la cátedra, establecer, puede resultar de interés, puede ser una herramienta útil para el alumnado, pero no confundir un poco la función de decir, impongo mi libro. Eh, pero igual lo voy a hacer, no sé. Voy a tratar de compilar. Si me quiere pasar sus notas como para ir estudiando de ahí, yo no tengo ningún problema. O para tener algo. No, pero... digo, Las tengo escrito mucho, lo que pasa es que yo soy por ahí muy desordenado en el sentido de que está muy dispersa o he dejado pasar mucho tiempo, entonces cuando releo tengo que ir actualizando muchas cosas y bueno, me queda esa cuestión pendiente que no me desvela, pero que digo, bueno, es como tal vez antes de jubilarme haga el esfuerzo de compilarlo y dejar, no un apunte, pero una cosa, tampoco puedo pretender transformarme en la gran jurista, pero un aporte de las experiencias recogidas a lo largo de todos estos años de ejercicio de la actividad, no solamente en la docencia, sino en esta especialidad. Que llegue con ejemplos prácticos, al estudio de esta materia, qué sé yo. Uno a veces espera que las cosas cambien y la función del profesor es poder generar esa necesidad de... Ya es estimulante saber que mucha gente se dedicó al derecho administrativo. Cuando yo lo hice, la verdad, era una materia donde se daba muy retaseada. Retaseada en el sentido de que estaba... Eh, era una especialidad de élite, entonces eran muy pocos los que manejaban estos asuntos. Y bueno, y yo de alguna manera permití acreditar la especialización en Derecho Administrativo como docente de la casa, me solicitaron si podía, y sí, el segundo, digamos, tramo de especialización en Derecho Administrativo, que creo que concluyó ahora, o sea, hace un año o dos, se lo acredité integrando el comité académico. Y bueno, es importante que otra gente vaya pensando que le interesen estas ramas. Miren, en otros países, como Francia, el Consejo de Estado francés, desempeñar una función dentro de esta naturaleza es todo un honor, ¿no es cierto? Y es lo que debería ser también. Piensen que lo único que exige la Constitución es la idoneidad. Lástima que a veces falta. Lástima que muchas veces gente idónea no sea la que desempeñe esas funciones. Y eso se vea o se trasluzca en desmerecimiento del ejercicio, de la gestión y de las funciones. En la medida en que nos capacitemos, que podamos mejorar, tal vez algún día, no lo vea yo, pero sí las generaciones de ustedes puedan reencauzar ciertas cosas. No es que toda la gente que trabaja en la administración pública es toda inepta, toda la que está en el ámbito privado es toda perfecta.
hay en ambos ámbitos cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa dentro de un engranaje institucional, aún habiendo gente muy idónea técnicamente, ¿no? Me refiero a los planteles técnicos, no a los políticos, el error en una determinada etapa de procedimiento, en una estructura administrativa, va a traer, sobre todo para el abogado, uy, qué mal que defendió este asunto, qué malos que son, es que en realidad a veces le toca a pobre abogado defender algo indefendible producto de un procedimiento anterior bastante viciado. ¿Estamos? Está todo muy vinculado con todo lo que viene de antemano. Y si se falla en una de esas etapas del procedimiento, seguramente el resultado va a ser difícil. Y uno, dentro de la administración pública, no elige lo que hace, tiene que intervenir en lo que le mandan, obviamente. Tiene un mandato y le mandan a defender este asunto, y a veces tiene que defender cosas indefendibles. La actividad privada a lo mejor tiene menos casos, puede estar mirando la biblioteca y puede ver qué es lo que plantea y puede elegir el asunto que quiere defender o dejar de defender. Entonces, son dos parámetros distintos, cada cual válido en su ámbito, pero no es que uno sea mucho más prestigioso y el otro sea un inepto, sino que las circunstancias son muy distintas. Ni hablar del ámbito donde se desarrollan las actividades, que a veces desde el punto de vista espacial y físico es deplorable en muchos casos. A mí me ha tocado trabajar en oficinas con riesgo eléctrico y yo lo he dicho y nadie hizo nada. O sea, yo tenía una pared que tenía riesgo eléctrico y mi escritorio estaba al lado. O sea, que si me moría, me moría. Es así, la realidad es así. Entonces, bueno, ese tipo de anécdotas no me gustan, quiero decir, no me gustan las generalizaciones. Ver todo lo positivo en un lado y todo lo negativo en el otro. Hay bueno y malo en cada ámbito. Hay cosas rescatables en cada ámbito y hay cosas realmente para mejorar tanto en el ámbito privado como en el público. Tal vez el ámbito institucional público se preste en virtud de los derechos que la Constitución le da por el derecho a la estabilidad a una mayor posibilidad de permanencia que en el ámbito privado no tiene, y entonces ante la primera justa causa el empleador lo despide. Protección contra el despido arbitrario versus estabilidad del empleo público, artículo 14 de la Constitución. Ya les adelante la diferencia en materia de contrato de empleo público. Bueno, chicos, los dejo, ya es la hora, vayan a cenar y a descansar. Y bueno, y les reitero, nos vemos el jueves. Entonces, para cerrar, el libro de Alvin también se puede seguir, aunque no sea como para seguir alguna línea de algún manual, como para tener cierto orden a la hora de estudiar, más que nada por eso pregunto, más allá de lo que Sí. porque no, si Pueden tiene, seguir conoce ese. algún otro que pueda decirme que pueda conseguir fácilmente, porque la verdad que los demás. Hay un manual, pero es de Tocino, Farrando, es un manual chiquitito, que por ahí encuentra ciertos puntos más sistematizados, pero no tiene todo a nivel tampoco, a nivel de la provincia de Buenos Aires, nada de eso. Pero puede servirles. Y Gordillo, antes estudiaba por el Gordillito, el manualito, pero Gordillo está actualizado, son varios tomos los de Gordillo. Miren, si ustedes me dicen o me preguntan qué autor a mí me gustaba por sus teorías o por la forma en que desarrollaba y la claridad expositiva, a mí me gustaba Marienhof. Marienhof murió en el año, no sé, 90 y pico, 97, 98, por lo tanto tampoco está actualizada su obra, y son varios tomos. Vayamos viendo, a medida que se dan estos puntos, estos temas los van a encontrar en clases desarrolladas por el doctor Hutchinson, los encuentran también en los comentarios de las leyes de procedimiento en Nación y en provincia pueden tomar la de Botassi, en Nación la de Hutchinson,
Pueden estudiar por Balbín, pueden estudiar por Dromi. No se pierdan en la noche de los tiempos con ciertos textos que han sido actualizados, sobre todo en los aspectos recursivos, y se van a ir por las ramas o por la teoría y no van a saber lo que dice. Interesa qué es lo que dice el ordenamiento jurídico actualmente respecto de este recurso, por ejemplo. Y de todos modos, los recursos los vamos a ver en la segunda parte, no entran en este primer parcial. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Están muy agotados? Bueno, vayamos a cenar y a descansar. Bueno, Chao, chicos, profe, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao. chao, buenas tardes. Mucho.